Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar aquí de nuevo y vamos a continuar ahora con el lingüista Louis Henslev, que es un estudioso danés, nacido en 1899 y que muere en 1965, ¿no? Este personaje va a ser conocido por su teoría de la glosemática, como ya habíamos visto en la clase anterior sobre los círculos de estudio, el círculo de Praga y el círculo de Copenhague. Y bueno, él parte de la compañía y de la asesoría, porque era alumno, de otro personaje que se llamó Hulder Pedersen, que fue un lingüista comparatista neogramático que tuvo la pertinencia de desarrollar un documento importante porque va a ser algo así como el inicio de lo que conoceríamos como historia de la lingüística, ¿no? Entonces, eh, luego viaja a Lituania, ahí estudia en Praga, llega a París con Meillet, no sé si recuerden a este lingüista francés que desarrolló una escuela importante en París en la misma época y que muchos fueron a escucharlo o a conocer su teoría y que el trabajo previo que ya habían hecho los expertos en el Círculo Lingüístico de Praga motiva a Hemslev a crear el Círculo Lingüístico de Copenhague, ¿no? Que fue en compañía de otro gran lingüista que se llamó Vigo Brondal, que fue compañero, amigo y colaborador cercano de Hemslev y juntos publicaron una revista y participaron en diversas colaboraciones importantes donde hablaban de una teoría y que ya empezaba a gestarse, ¿no? Brondal era un experto en lingüística medieval, en literatura, y posteriormente llega otro personaje que se llamaba Uldal, que es otro lingüista, pero él ya formado en las escuelas fonéticas. No sé si recuerden que en esta época es muy importante que para la lingüística nace de los estudios comparativos y también de los estudios fonéticos, ¿no? Eh, que fueron como los precursores de la lingüística moderna, ¿no? Y bueno, con Uldal inicia una teoría distinta o hace crecer esto que ya venía trabajando desde antes y le llaman fonemática, ¿no? Con esta influencia de los estudios fonéticos. Y que bueno, esta fonemática es presentada en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Fonéticas, que era pues, bastante usual entre los interesados de esas ramas, ¿no? Y que para distinguirse de los trabajos que hacían los estudiosos del Círculo de Praga, decide Henslev llamarle a su teoría glosemática, ¿no? Viene de la palabra glosa griega y es un término que no era nuevo, que ya lo había desarrollado Saussure, nada más que en otro sentido, ¿no? Saussure hablaba bueno, le daba otra connotación a este término de la glosemática. El trabajo emblemático o el que siempre se cita o que todos conocen de Hemslev es un libro pequeño que se publica en 1943 y que no tiene la repercusión mundial importante hasta 1953 es cuando se traduce al inglés. Acuérdense que la escuela en lengua inglesa estaba tomando fuerza y que con personajes como los que ya estuvimos viendo, ¿no? Con las discusiones que hacían Bloomfield y Sapir y otros, y es por eso que este trabajo no alcanza como esta sí, dispersión mundial, como si lo tendrían otros, ¿no? Y es un libro que publican bajo el nombre de Teoría del Lenguaje y es como el más conocido de él, pero no el único. Tuvo otros trabajos importantes donde empezaba más allá de proponer una gramática general, buscaba una lingüística científica, ¿no? Que eso ya es también un elemento innovador para este personaje. Lo que hace Hemslev
él se consideraba a sí mismo, fíjense cómo era, el único y verdadero continuador de las teorías de Saussure, ¿no? Por eso es tan importante Saussure, porque muchos de estos grandes parten de su teoría. Entonces, él, al igual que Saussure, sigue proclamando esta idea de la lengua es una forma, no una sustancia. Es decir, lo importante aquí es la estructura. Por eso Saussure, recordemos, es el padre del estructuralismo lingüístico, que es diferente a las escuelas, como ya hemos visto también, a las escuelas estructuralistas en otras áreas, ¿no? Que este estructuralismo se va a trasladar a la semiótica, a la antropología, a la historia y a otras ramas, ¿no? Que estaban discutiéndose en esa época. Y bueno, este planteamiento lo que hace la glosemática es un análisis, revisión y crecimiento de la teoría del signo de Saussure. Entonces, ¿qué va a hacer Hemsleb? Como lo explica muy bien su compañera Diana Cristina en las diapositivas, Hemsleb añade cosas previamente a esta teoría saussuriana, ¿no? Entonces, al significado y al significante dice que poseen forma y sustancia. Y que la dicotomía, bueno, primero dice, la teoría del significado y significante, que eso me faltó, es elaborada como una oposición de dos planos, el de la expresión y el contenido. Entonces ella no les va a llamar significado y significante, sino les va a llamar expresión y contenido. Y va a ampliar esas posibilidades de entender las dos caras del signo. Y bueno, lo que les decía de su compañera, que viene ahí en las diapositivas, el significado y el significante, por lo tanto, van a obtener forma y sustancia. Esta dicotomía lengua-habla se va a convertir en la oposición entre lo que llama Hemsleb esquema y texto, ¿sí? Y los ejes, acuérdense que Saussure trabajaba con varios ejes paradigmáticos. Bueno, los ejes del análisis paradigmático y sintagmático los va a rebautizar Hemsleb como función o sistema, y función con doble y o también proceso. Entonces, lo paradigmático y lo sintagmático va a ser sistema y función, no, va a ser función o sistema, y función y o también proceso. Otro punto muy importante de la visión de Hemsleb es que va a continuar este objetivo que ya comentaba Saussure sobre, y no sé si recuerdan que es uno de los principios, antes de detallar los elementos del signo lingüístico, Saussure explica que la lingüística debería ser una área específica, una ciencia que estudia la lengua, separada del resto. Y bueno, Hemsleb va a continuar esa definición, y dice que, bueno, Hemsleb va a convertirla en principio, le va a llamar a esta característica de la lingüística como la ciencia que estudia el lenguaje, le va a llamar al principio de inmanescencia opuesto a la trascendencia. E inventa muchos neologismos. Incluso en uno de sus libros incluye 108 términos, y esos, o sea, nada más en un libro. En otros desarrolla una terminología muy grande, ¿no? Y hay algo muy importante de él, que ya no se trata de fundar una lingüística científica, sino una teoría científica de la descripción de las lenguas. Entonces, lo que trata de hacer Hemsleb principalmente es darle un revés o una vuelta de tuerca a la teoría de Saussure, continuarla, profundizarla y prolongarla, ¿no? Aquí vemos unas imágenes de cómo va rebautizando y va haciendo crecer estos términos que proponen un inicio Saussure. Entonces, esa es la principal, así muy rápido, es la principal aportación de esta teoría, y va a ser importante porque ya empieza a desarrollarla. O sea,
ya desde tiempos muy atrás y ya no, esto del significado significante se va a empezar a mover, lo están empezando a discutir todos estos personajes y va a crecer hasta, hasta ahora, ¿no? Que la discusión continúa, luego van a llegar Pierce y van a llegar otros que van a hablar de los planos del signo, van a cambiar un poco la estructura, va a llegar la semiótica, etc. Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien. Voy a cortar el video. Es nada más una pequeña retroalimentación a lo que ya había expuesto su compañera y a lo que ustedes también compartieron vía, vía las tareas, ¿no? Muchas gracias por seguir estos videos. Yo sé que es difícil. Bueno, al menos para mí es un poco difícil concentrarme porque sí me tiene nerviosa la pandemia y espero que para ustedes no tanto. Y bueno, gracias por estar pendiente, por seguir trabajando pese a las circunstancias y espero nos podamos ver muy pronto, si no en otro video. La próxima semana voy a subir un video más sobre la tarea que pedimos y vamos a esperar indicaciones sobre la prolongación o el acortamiento de esta contingencia, ¿no? Entonces, por lo pronto aquí estamos. Cualquier duda me pueden escribir un mensaje en la plataforma o me pueden enviar un mensaje a Facebook o un correo, como ustedes quieran, y yo estoy aquí contestando a todos los que me han escrito. Por favor, suban de manera correcta las tareas a la plataforma para que las pueda revisar con más facilidad. Y bueno, gracias de nuevo.